Mis estimados amigos y hermanos, qué bueno que se ha conectado y que podemos a través de estos medios estar en contacto y poder tener esta noche el estudio de la palabra de Dios. Por 23 semanas he estado compartiendo con ustedes el tema fortaleciendo nuestra fe. Yo creo que es necesario, es indispensable en nuestras vidas, no solamente por el hecho de el tiempo de esta pandemia en la que estamos viviendo, sino porque en la vida cotidiana necesitamos nosotros esa fe que nos fortalezca para enfrentar las adversidades de cada día, las situaciones difíciles y lo que aparentemente no está a nuestro alcance. Pero como hijos de Dios, sabemos que Dios nos ha dado herramientas a nuestro alcance. Y yo creo que esta noche vamos a aprender algo muy importante que nos va a ayudar. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios su ayuda y su dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero poner en tus manos el estudio de tu palabra en esta noche. Yo te ruego que seas tú el que hables a nuestros corazones. Señor Jesús, tú como el Maestro por excelencia, ven a enseñarnos la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar. Y que a través de tu palabra te reveles a nuestras vidas. Yo te suplico de una manera especial que tomes mi vida en tus manos y a través de ella pueda fluir la palabra que necesitamos para esta noche. Te lo suplico rogándote que bendigas la vida de cada uno de mis oyentes y que todos salgamos fortalecidos, bendecidos, enseñados por tu palabra y con una nueva puerta que se abre frente a nosotros para poder enfrentar la vida diaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. La semana pasada yo estuve compartiendo a la luz de la palabra de Dios el poder que existe en lo que usted y yo hablamos. Mencioné que estamos capacitados para que cuando hablemos vida o hablemos muerte, hablemos bendición o hablemos maldición. Por esa razón debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca, específicamente en esos momentos de enojo. Todos los hemos tenido. Cuando la ira nos abraza y perdemos el control de nosotros mismos, muchas veces no nos fijamos y no tenemos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca y con ese tipo de palabras podemos herir o podemos maldecir a alguien. Vimos la expresión que Jesús le dijo a aquella higuera en la cual no encontró fruto. Fíjese nada más. Le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Algo aparentemente simple. Sin embargo, descubrimos que al siguiente día la higuera estaba seca desde la raíz. Y Jesús nos enseña un principio para usar nuestra boca y declarar en fe lo que su poder hará. Entonces, ese día cuando los discípulos se dan cuenta de este incidente en que la higuera está seca, leemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos y es algo que debemos apropiarnos nosotros también. Dice la Biblia en San Marcos 11, del 22 al 24,
Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, créanle a Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y yo creo que es muy interesante esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros, aunque tengamos muchos años en el camino de Dios, hemos tenido que ir aprendiendo en el transcurso del tiempo a través de la palabra, y la palabra que ahora se nos revela posiblemente no la teníamos tan clara ni tan lúcida hace 20 o 30 años, pero gloria a Dios que hoy podemos captarla y con toda libertad yo como pastor compartírselas a ustedes. Entonces, sabemos que nuestra manera de hablar es sumamente importante. Y yo quiero darle continuidad a eso que empecé la semana pasada, porque hay ciertos detalles que necesitamos revisar y aprender, y quiero que en esta noche en el estudio de la palabra de Dios los aprendamos. Nuestra forma de hablar, ¿dónde la aprendimos? Nuestra forma de hablar la aprendimos generalmente, y un alto porcentaje de nuestras expresiones provienen del hogar donde provenimos o de la familia a la que pertenecemos. Y no solamente el vocabulario que poseemos es parte del hogar donde crecimos, sino también las expresiones propias de nuestra familia. Hay otro factor que ha contribuido y es el medio ambiente en el que crecimos, lo que escuchábamos. Entonces así se fue formando nuestro vocabulario o expresiones que actualmente las hemos acuñado en nuestra forma de hablar. Quiero decirles que el sentido del oído tiene un papel sumamente importante y es determinante respecto a la forma como hablamos y lo que nosotros expresamos. Este sentido del oído se desarrolla en el sexto mes del embarazo de una mujer. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando estaba ella en su sexto mes de embarazo, nuestro oído se formó y estábamos capacitados para escuchar. Quiere decir que desde entonces nosotros estábamos oyendo. ¿Qué oíamos? Posiblemente palabras de cariño de mamá hacia nosotros que estábamos en su vientre, probablemente palabras de elogio de parte de papá hacia mamá, o probablemente todo lo contrario. Quizás oímos que mamá se quejaba de ese embarazo que éramos nosotros, o probablemente papá no estaba de acuerdo y lo expresaba. Todo eso lo escuchamos y de alguna manera marca la conducta que luego, cuando nosotros crecemos, manifestamos en donde nos desarrollamos. Yo estoy recordando ahorita un caso de una niña, era nieta de un pastor, y me acuerdo que platicando con ellos comentaban sobre el comportamiento de esta niña, que me acuerdo que tendría unos 6, 7 años, y que
esta niña era más apegada a su abuelito que a su mamá. Entonces me interesó mucho saber qué pasó, ¿verdad? Y recuerdo que cuando me platican la situación, porque ellos estaban preguntándome por qué era que esta niña era muy rebelde con su mamá, y sin embargo cuando el abuelito, que era el pastor, le hablaba, ella era muy sumisa, ella era muy obediente. Y yo me acuerdo que me comentaron que pues esta nena fue un embarazo no deseado. De hecho, si no mal recuerdo, el padre no respondió a esta madre cuando estaba embarazada. Entonces fue una madre soltera. Y lo que sucede es que la mamá durante su embarazo fue una continua queja contra ese bebé. No sabían qué era, por supuesto. Sin embargo, cuando el abuelito, o sea, el pastor, se acercaba a la panza de su hija, hablaba con el bebé, que no sabían qué era. En ese tiempo no había ultrasonido. Entonces el abuelito le decía, le hablaba palabras de cariño, le decía que era bienvenida, le decía que le estaban esperando en la casa, que su cuarto iba a estar pintado de tal color y que su cuna iba a ser así, etc. Siempre le hablaba con mucho cariño. Y con lo que yo les estoy diciendo ahorita, ahora entiendo por qué esa niña rechazaba a la mamá y sin embargo aceptaba la corrección y estaba más cerca y era obediente al abuelo. Entonces yo cuando hablé con ellos, precisamente sacamos a la luz esto. Y claro, la mamá expresaba pues que no sabía que esto sucedía. Le dije, sí, lo que pasa que al 6º mes de tu embarazo, hija, pues tu bebé ya te escuchaba. Entonces, qué importante saber esta información, ¿no les parece? Cuando por alguna causa no sucede esto, es decir, cuando por alguna causa en ese bebé no se desarrolla el sentido del oído, porque ha habido casos que niños nacen con el sentido del oído atrofiado, dañado. Son niños que cuando nacen y crecen no pueden hablar. Como no escuchan, no guturan palabras, no pueden pronunciar palabras. Entonces son personas sordomudas. No pueden expresar palabras porque tampoco las pueden oír. Por otra parte, ahora nosotros sabemos que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos escuchando o estuvimos escuchando. Entonces, si en el hogar se hablaba de quejas, se hablaba de imposibilidades, se hablaba de problemas y de todo lo que oíamos, así se fue formando nuestro lenguaje. Y así crecimos. Así nos desarrollamos. Así formamos nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y a veces nosotros nos sorprendemos porque hay niños que son tan rebeldes que no saben seguir instrucciones y encontramos niños que son muy dóciles, muy obedientes. Ahora, permítame decir lo siguiente. Cuando nosotros entramos en el reino de Dios, nos damos cuenta que esa forma de hablar que nosotros teníamos, esa forma, nuestros pensamientos forman ideas que luego las hablamos. Es decir,
Nosotros traíamos, cuando entramos en el reino de Dios, una forma de pensar que nos hacía producir una forma de hablar distinta al lenguaje que se habla dentro del reino de Dios. Entonces, llegamos al reino de Dios y nos damos cuenta que es otro idioma, es otra forma de hablar. Significa que ahora que somos hijos de Dios y que formamos parte de la familia de Dios, tenemos la necesidad, escuche bien, tenemos la necesidad de aprender a pensar y a hablar como nuestro Padre Dios piensa y habla. Y para lograrlo, no crea que es complicado, no crea que es difícil. Ha sido difícil porque no ha tomado esta siguiente acción que voy a mencionar, ¿sí? Generalmente habemos personas o hay personas creyentes de mucho tiempo que le cuesta trabajo declarar en fe algo, creerle a Dios. Entonces dicen que son cristianas, dicen que son hijos de Dios, leen la Biblia, repiten salmos, se memorizan promesas de la palabra de Dios, pero se sienten frustradas porque no ven cumplida la palabra de Dios. Y lo que pasa es que su forma, su estilo de hablar con el que crecieron, con el que se formaron dentro de esa familia o dentro de ese núcleo familiar, no lo han soltado. Entonces, tenemos que renunciar nosotros a nuestra forma natural y original de pensar y de hablar que traíamos antes de entrar al reino de Dios. No hay otra forma para adquirir los pensamientos y la forma de hablar de Dios hasta que usted y yo tomemos la decisión de renunciar a nuestra propia manera de pensar y de hablar. En nuestra mente se forman las ideas, pero esas ideas salen por nuestra boca. Entonces, nosotros no vamos a cambiar aprendiendo un vocabulario nuevo, o sea, leyendo libros y todo esto, pero si acá tenemos todavía la forma de hablar y de pensar antigua, esa forma con la que crecimos, así no vamos nosotros a poder hablar palabras de acuerdo al lenguaje de Dios en el reino del Señor. Espero estarme dando a entender. Entonces, aprender los pensamientos y el lenguaje de Dios es muy parecido a como cuando usted y yo vamos a un colegio para aprender un idioma diferente al que nosotros hablamos. Si usted nada más habla español y quiere hablar inglés y se mete a una academia o un college para estudiar inglés, al principio se nos hace un poco complicado, ¿verdad? Pero es en la medida como vamos practicando ese nuevo idioma que lo vamos dominando hasta que llega a ser hasta que llega a formar parte de nuestra vida, ¿sí? De nuestro lenguaje. Y podemos nosotros entender lo que otra persona habla en ese idioma y le podemos responder. Mire qué lindo dice Dios en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Por medio del profeta, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en esta expresión bíblica, Dios no nos está menospreciando. Dios no nos está humillando. Dios
no nos está sobajando, haciéndonos sentir menos, sino nos está dando una idea clara que cuando usted y yo entramos en su reino, pues todo es nuevo y todo debe de ser nuevo, hasta nuestra forma de hablar. Entonces nos damos cuenta que los pensamientos de Dios y la manera como Él habla no es como la nuestra. Y usted se preguntará, ¿y dónde está la forma de hablar de Dios? Bueno, nosotros tenemos una forma de cómo encontrar esa forma como Dios habla, pues por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, nos damos cuenta allí cómo Dios piensa y cómo Dios habla. Por eso nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, memorizarla, hacerla parte nuestra para que estos pensamientos se vayan a los nuestros. Y como los nuestros los hemos renunciado, entonces los pensamientos de Dios comienzan a llenar nuestra mente. Ahora, quiero que tengamos una idea hoy, porque quiero ser muy objetivo, quizás no sea muy largo el estudio, pero yo quiero hoy dejarles algo muy práctico, porque a veces nosotros, aunque somos cristianos, siempre caemos en expresiones muy humanas y nos justificamos diciendo, bueno, yo soy humano, por eso dije eso. Sí, usted es humano, pero ahora usted es un hijo, es una hija de Dios. Entonces, su forma de hablar tiene que ser o debe ser totalmente diferente. Entonces deseo dar a continuación una serie de características de la forma como habla Dios. Es decir, el lenguaje que Dios habla. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo se ha dado cuenta usted? Bueno, simplemente al leer la palabra de Dios, yo me doy cuenta. En primer lugar, que cuando Dios habla, Él nunca habla de forma negativa. ¿Y verdad que nosotros sí? Dios no habla de forma negativa. Dios nunca dice, no se puede, no lo vas a lograr. Al contrario, usted encuentra una expresión en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Estoy mencionando solamente una forma, ¿sí? un versículo. Pero Dios nunca habla de forma negativa. ¿Sí? A pesar de que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, y mire que era muy rebelde, Dios siempre les daba oportunidad para cambiar. Dios siempre cree en la gente que puede tener una segunda oportunidad. ¿Sí? Entonces, Dios no habla negativo. Entonces, renunciemos a esa forma de hablar negativa que tenemos. No me va a alcanzar la comida hoy. No sé qué vamos a hacer, no me va a alcanzar el dinero para esta semana. Deje de hablar de manera negativa, porque así no habla su Padre Celestial. Al contrario, apliquemos lo que dice el Señor en su palabra. El Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos a creerlas. Una segunda forma como Dios no habla. Dios no habla de manera pesimista. Nosotros los humanos presagiamos las cosas negativas por el pesimismo que hay en nosotros. Ay, yo creo que hoy va a ser un día muy aburrido. No sea pesimista. Yo pienso que con esta lluvia se va a inundar otra vez la ciudad. Ay, esta tormenta que viene de seguro nos va a golpear otra vez en la ciudad. Siempre pensando de manera pesimista. Yo creo que este trabajo que es tan bueno, ¿verdad? Que me está yendo también.
yo no creo que me dure tanto tiempo. Deje de hablar de manera pesimista, porque nuestro Padre Dios no habla así. Una tercera forma. Dios no habla de manera en que lo veamos desanimado. Dios no habla desanimado. Cuando Él hizo la creación, fíjese, Él solamente fue dando las órdenes. Sea la luz, fue la luz. No se puso a pensar, ay, ¿y qué si no se hace? ¿Y qué si no se logra? Cuando Jesús obraba milagros, ¿qué hacía? Conforme a tu fe, sea hecho. Mujer, sea así como tú lo has pedido, le dijo a la sirofenicia. Grande es tu fe. Nunca lo vemos desanimado, ¿sí? Ay, yo creo que nadie se va a salvar. Ay, yo pienso que... No. Así no habla Dios. Entonces, no nos desanimemos. Posiblemente usted, hermana, sea creyente y su esposo no. No hable desanimada. Que le provoque eso comenzar a decir cosas negativas. Este hombre nunca va a cambiar. Yo no sé ni cómo le vamos a hacer. No hable desanimado. Usted misma está provocando que el milagro se retrase. Si Dios no habla desanimado, entonces quiere decir que Dios habla entusiasmado. Y no importa lo que pase, Dios siempre tiene una salida. Espero que estemos aprendiendo en esta noche la forma de hablar de Dios. Fíjese que Dios nunca habla triste. La tristeza no está en Dios. A veces nosotros, como humanos y aún como cristianos, posiblemente esté usted enfermo ahora por el COVID. No esté triste. Es que yo creo que me voy a morir. Deje de estar diciendo eso. ¿Y qué si me muero? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Deje de estar anticipando cosas que todavía no han sucedido. Hay gente que sufre por adelantado. Se anticipa a los acontecimientos que todavía no han sucedido. Dios, una quinta forma, no habla predispuesto. La predisposición, ¿sí?, no nos ayuda en nada. A veces nosotros suponemos cosas que no son. A veces nosotros nos guiamos por la apariencia externa de la persona y juzgamos mal. Nos predisponemos porque las cosas no salieron como nosotros las planeamos. Dios no se predispone. Él no habla predispuesto, anticipándose a lo negativo. ¿Y qué si esto no sale bien? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores que se arrepienten? Y de pronto ve a uno y dice, yo creo que este no va a cambiar. Bueno, como quiera murió. Y si esa persona se acerca al Señor, el Señor va a tener misericordia de él. Pero no se predispone el Señor. Es que ya ha prometido una vez, 2 veces y no cambia. Y a veces nos predisponemos por tantas cosas. He dicho en muchas ocasiones que hay personas que se predisponen hasta para salir a buscar empleo. Es que yo creo que no me lo van a dar. Y yo les digo, mejor no salga a buscarlo, no pierda tiempo. Porque esa predisposición es algo negativo. Dios, en sexto lugar, no habla pensando en el fracaso. Me voy a casar.
a ver si me va bien. Pues, y clásico dichos de la gente, al fin que no soy ni el primero ni el último que se divorcia. O sea, estamos pensando en el fracaso. Y cuando llega el tiempo, sucede eso que nosotros hablamos. No hable, porque Dios no piensa en el fracaso. Él no habla pensando que va a fracasar. Usted y yo no entendemos a veces las cosas que Dios hace, como por ejemplo esta pandemia. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor ha permitido esta pandemia a nivel mundial? ¿Sí? Usted y yo y la gente puede comentar lo que querramos, pero Dios, que es soberano, tiene un propósito de bendición. Él no piensa en el fracaso. ¿Sí? Una forma más como Dios no habla. Dios no habla pensando en pérdida. Él no habla nunca pensando en que va a perder. Como nosotros humanamente hablando en ocasiones estamos ya pensando, ¿sí? Y luego estamos esperando el momento de perder algo. Te lo dije que lo ibas a perder, porque yo te lo dije. Entonces Dios no habla así en términos de pérdida, mucho menos. Dios habla pensando en la muerte. Este virus ha venido a sacar a flote y a revelar esa inconsistencia de nuestra fe en el Señor, ¿sabe? Si usted en este tiempo no se afirma en el Señor, entonces usted y yo vamos a ser víctima de las circunstancias que nos rodean. Y usted podrá repetir, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a mí no me va a llegar, Señor, ¿sí? Pero, ¿y qué si me contagio y me muero? Entonces, ¿para qué está repitiendo la palabra? No es el hecho por eso de repetir los pensamientos de Dios, es adueñarse de esos pensamientos para hablar una forma diferente. Dios no habla pensando en la muerte. Dios habla pensando en la vida. Dios habla pensando en que van a salir las cosas mejor. Y después de esta pandemia hay que creer que Dios trae un avivamiento a nuestra vida, un avivamiento al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a tener un tiempo especial donde mucha gente va a aceptar a Cristo, y los que tanto tiempo se han estado batallando en las iglesias para que se acerquen a Dios, para que vayan a la casa del Señor, a lo mejor se van a quedar ahí atrás, pero mucha gente nueva va a comenzar a llegar a la casa de Dios. Yo lo creo. Dios no habla pensando en que es imposible, en lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y usted dice, sí, ese es Dios, pero Dios quiere que así pensemos nosotros. Es que esto es demasiado para mí. No, no, no. Es apenas lo que usted y yo podemos soportar, que Dios permite muchas veces. Dios no habla pensando en que algo no alcanzará. Dios es vasto. Cuando hace los milagros, sobre todo en la multiplicación de los panes y los peces, se da cuenta que siempre sobró, alcanzó y sobró. Cuando aquellos 5 panes y 2 peces, dice que comieron todos hasta saciarse y quedaron 12 cestas de pan. O sea, Dios es abundante. No habla pensando en que no alcanzará. Dios no habla pensando en el desastre. No, Dios no habla pensando así. Por lo tanto, nosotros no debemos hablar así. Y tampoco Él habla pensando en que no hay solución. A veces nosotros, como decimos por ahí, colgamos los guantes porque nos damos por vencidos. Ya no se puede, no hay solución para esto. No, 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 no. No se dé por vencido.
Entonces, a lo largo de esta lista de solamente 12 maneras como Dios no habla, podemos entonces darnos cuenta la forma de hablar de nuestro Padre Celestial, que es la que usted y yo debemos adoptar para nuestra vida diaria. Creo que mientras no cambiemos nuestra manera de hablar, que empieza desde la manera de pensar, esto va a ser un grande obstáculo para que nuestra fe se vea fortalecida, ya que esa antigua manera de hablar se va a anteponer, ¿sí?, a esas costumbres que traíamos, esa naturaleza humana caída que hemos tenido, nos va a estorbar. Entonces, veamos entonces la importancia que tiene el que nos llenemos cada día de los pensamientos de Dios, los cuales están contenidos en su palabra. Por eso debemos tomar tiempo cada día para leer la palabra de Dios, para escudriñarla, para decirle al Señor, ¿qué me quieres decir hoy, Señor? Les he invitado a que consigan una Biblia, la Biblia en un año, y para cada día tiene diferente tipo de lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Salmos, de Proverbios. Debemos de escudriñar, todo eso nos va a ayudar para formar ese nuevo idioma, por decirlo así, que debemos hablar en el reino de Dios. De lo contrario, quiero que sepa que podremos pasarnos muchos años siendo cristianos y diciendo que somos hijos de Dios, pero sin poder disfrutar plenamente de sus bendiciones. Tenemos casos en la vida cristiana conocidos de gente cuando les pregunta, ¿y cuántos años tiene usted de ser cristiano? Oh, tengo 35 años. Y dice uno, wow, tanto tiempo. Pero lo cierto es que tiene un año de ser cristiano y 34 años ha repetido lo mismo. Entonces, el Señor renueva nuestros pensamientos todos los días. Entonces, yo creo que hoy que estoy enseñando la forma como Dios habla y cómo Dios piensa, debe de animarnos a renunciar a ese estilo de pensar y de hablar que hemos adquirido de la familia o del hogar donde provenimos. Y yo creo que nos conviene pensar y hablar como nuestro Padre Dios piensa. Ahora bien, hablo no solamente de aquellas bendiciones recibidas, sino de las que están por venir para su vida, las que usted y yo hemos declarado en fe, porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de hablar, termino diciendo que esa forma de hablar va a estar estorbando para que el milagro que Dios tiene planeado para nosotros y para bendición de nuestras vidas se retrase, no lo veamos. El plan de Dios es que usted y yo disfrutemos la vida cristiana, y cuando nosotros soltemos esta forma de pensar que nos lleva a hablar como nuestra naturaleza humana pecadora que es, nos hace hablar cosas indebidas, cuando nosotros nos decidimos a renunciar a ello, Dios va a comenzar a fluir pensamientos nuevos a nuestra mente, y la forma de hablar comenzará a ser diferente. Y usted y yo seremos testigos de los milagros y las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Que pase muy buenas noches y espero que haya disfrutado esta noche la palabra de Dios.